Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. El primer tema que les planteamos para debatir es la votación efectuada entre los militantes del Partido Socialista de la provincia de Cádiz el pasado domingo al objeto de elegir los delegados que van a ir al Congreso Federal del PSOE, que tendrá lugar en Valencia el mes que viene. En esa votación, como es sabido, ganó la candidatura encabezada por Juan Carlos Ruiz Boix, apoyada por dos de las principales familias del socialismo de la provincia, el pizarrismo y el susanismo. Le sacó 300 votos a la candidatura encabezada por Irene García y apoyada por otra de las familias del socialismo gaditano, que es el romanismo, dicho de alguna manera, ¿no? Ahora empiezan los movimientos para trasladar esta votación a las distintas operaciones de poder en el seno del socialismo gaditano. Según publica La Voz del Sur, hubo una reunión el lunes en Puerto Real de los seguidores de Irene García para preparar el Congreso Provincial de diciembre. Dice La Voz del Sur que la estrategia que van a emplear es afiliar a 500 personas en aquellas agrupaciones, me parece que son 28 agrupaciones, que controla la secretaria provincial. Habría que añadir que ha habido afiliaciones extrañas, según parece, en Grazalema y Nueva Jarilla en este último proceso. Bueno, ¿empieza tú, Rafael? Bueno, el proceso, como se sabe, es para un Congreso Nacional que tendrá poca incidencia sobre el PSOE de la provincia, y el problema se planteará con toda su crudeza cuando sea el Congreso Provincial, a la vuelta escalonada de la Secretaría General en Madrid, la Secretaría General en Sevilla, y después vendrá la gran batalla, que es la gran batalla que sucesivamente se plantea en el PSOE. Yo no tengo nada claro que esto tenga interés para los ciudadanos en general. Es decir, se presentan dos listas que no hay divergencia en sus partidos en relación a las propuestas, ¿no? Es decir, no es un PSOE distinto, es el mismo PSOE. Y además el mismo PSOE con Pedro Sánchez en Sevilla y la misma dirección en Madrid, ¿no? Con Pedro Sánchez en Madrid, la misma dirección en Sevilla. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué hay esta alternancia? Pues por lo mismo que sucede cíclicamente, quítate tú que me pongo yo. Es un proceso muy similar al que se produjo cuando estaba Rafael Román de presidente de la Diputación y Rodríguez Cabañas, que estaba de segundo en Diputación, hizo la gran revolución para seguir todo igual, menos él, que se convirtió en presidente de la Diputación, ¿no? Entonces, volvemos a estar en esa situación que yo creo que, en fin, ya digo, que me parece muy poco importante para el conjunto de la ciudadanía, incluso poco importante para el PSOE como partido. Es decir, es un asunto de colocaciones personales, de situaciones laborales. Es decir, se puede hacer una indagación de laboral y económicamente dónde está fulanito de tal y de cual. Es decir, con nombres y apellidos su situación laboral y económica. Y a partir de ahí se explican las cosas. Luego es así de lamentable, es la peor cara de la política, es una alternancia política en función de posiciones socioeconómicas de los militantes de un partido político, ¿no? Y yo no veo otra repercusión en
los ciudadanos, en los programas, en las formas, no la veo, ¿no? Entonces es una de las caras más lamentables, no del PSOE, de la política. Pero podríamos hacer un repaso por los partidos políticos y ver esto que vota y rebota en todas las organizaciones a unos niveles lamentables. Ojalá hubiera un programa con algunos puntos que fueran significativos. Se acabó eso de que la Diputación lo que hace es la nada, pero reparte el dinero entre todos los municipios, con lo cual la Diputación pone de manifiesto su inutilidad política como institución. Nosotros vamos a tener, con el presupuesto propio de la Diputación, un programa de Diputación para la provincia y para los municipios de la provincia. Bueno, pues sería una alternativa a lo que hay ahora, pero no ha habido absolutamente nada. Es decir, el segundo de a bordo, que ha estado compartiendo la política de Diputación, quiere tener futuro socioeconómico, personal, quitando a la presidenta que hay y poniéndose él. Y la presidenta intenta, por su futuro económico-laboral, permanecer en el cargo, ¿no? Yo ojalá lo viera de una forma un poco más política y menos de andar por casa, ¿no? Enrique. Yo me gustaría empezar por lo que tú has dicho de la reunión de Puerto Real y de los 500 afiliados. Eso se llama Romero Robledo o Romero Robledismo. Lo cual caciquismo, ¿no? Me parece una cosa insólito. Es insólito. Y luego, bueno, realmente, bueno, tú sabes que yo te he preguntado a ti porque tú eres un conocedor de estos intrigos, porque es que hay cosas que yo no entiendo. Este era el segundo de Irene García. Pero es que resulta que en la lista de Voice hay gente que son, son de pedristas o de espadistas, lo que yo me llamo Manolo, ¿comprende? O sea, son susanistas en vena, ¿no? Sin embargo, han abierto la lista o han configurado una lista con gente que están a la contra de otra gente que están en la otra lista. El caso, por ejemplo, de Fran González y Mamen Sánchez, que son gente que son pedristas o sanchistas a tope y se han puesto con los de Alcalá o los de Chiclana, más López Gil y las agrupaciones más susanistas, por llamarle de alguna manera, ¿no? Bien. Entonces, esto la gente lo mira y se queda pensando y dice, bueno, ¿y esto cómo es? Entonces, una explicación es la que tú has dado, evidentemente. Aquí cada uno está luchando por tú lo has dicho con mucha finura, por su futuro económico-laboral, porque lo económico está ligado a lo laboral, claro. No hay... Porque esta mujer, la presidenta de Diputación, antes de estar cobrando de la política, ¿de qué vivía? No se sabe de ninguna profesión ejercida. Terminó Derecho. Después de terminar Derecho no se conoce ninguna actividad laboral. No ha ejercido. Es como la alcaldesa de Jerez, tampoco no se conoce nada. Pero sin la titulación de Derecho. La diferencia entre la de Jerez y la de aquí. Era una especie de administrativo conserje en un museo de Jerez. Vale. Bueno, pues este es el decorado. Y si este es el decorado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, por una parte está el futuro económico laboral, por otra parte las grandes tradiciones de estos psicogrupos que se forman y se deforman, se conforman y se... Bueno, piensa que hay un precepto muy antiguo que es los enemigos de mis enemigos son mis amigos, y eso va configurando... Sí, o sea, si los susanistas ven que Irene es una traidora, que a pesar de todo lo que ha hecho Susana por ella, la ha dejado tirada, se alían con los principales adversarios que tiene Irene, que son los pizarristas. Bueno, y el caso de Fran González, ese político inquietante, que es, al parecer, el que lleva el estandarte del pedrismo, del pedrosanchismo en Cádiz, digamos, y se enfrenta el primer pedrista fue Rafael, ¿no? Rafael Román. Eso es lo que dice Rafael. Esto es como... Bueno, no, esto es así. No, pues es que Fran González no dice eso.
No, pero sí, porque Rafael conoce a Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez, no sé si dimitió Cristina Narbona de diputada y sube la lista y él entra de diputado y se conoce. O sea que cuando Pedro Sánchez era un joven diputado que no lo conocía absolutamente nadie. Entonces, ¿cómo se explica esto de Fran González en la lista contraria a la de José María Román, a la del romanismo? Cuando el romanismo, digamos, es... Bueno, el romanismo es una corriente política que siempre pierde. Sí. Porque vamos... Últimamente sí. No, hombre, es que vamos a escuchar a Manolo. Pero de todas formas, yo creo que... Por ir, porque esto es un entramado que a veces parece esto es imposible de entenderse y además ni interés en entenderse por la mayoría de la gente. Por ir despejando algunas dudas. Susanista. Ya no queda Susanista ni Susana. Bueno, esa es tu teoría. Solo queda al grupo de gente que estaba con Susana, que ahora mismo ya no son susanistas porque Susana ya no encabeza nada, pero como Napoleón volvió, pero le sirve para conformar un grupo de presión del que obtener una serie de beneficios. Pero aclaremos además que aquí vuelven todos. Esto es como de gol. Aclaremos, vuelven todos. Aclaremos algunas cosas. Lo que se elige aquí son delegados para ir a un congreso, porque el secretario general ya está elegido. A ver si nos enteramos. Es que el secretario general ya está elegido, que es Pedro Sánchez. Y ahora se eligen una serie de compromisarios para aprobar unas políticas que sean las que sirvan de sostén ideológico y una dirección, ¿no? Y en Sevilla lo mismo. Por tanto, y en Sevilla también. Por tanto, si os habéis visto en las dos listas que se presentaron aquí, pues todos son de Pedro Sánchez, todos son de Juan Espada, salvo los que no lo eran, pero que ahora ya lo son. ¿Te refieres a López Gil, por ejemplo? ¿Tú crees que López Gil es de Pedro Sánchez? Claro, ahora todos son. Todo el mundo es de Pedro Sánchez, ¿no? Pero es que ahora todos son. Es que parece, si no, confundimos. Marchemos todos juntos y yo el primero. Claro, por la senda constitucional. Porque esto me recuerda a mí mucho la anécdota que se contaba en los congresos soviéticos. Las enmiendas eran donde ponga bien, que ponga muy requete bien. Pero más nada, porque y aquí los que son de Juan Espada, pues además de Juan Espada, son de Pedro Sánchez, porque son los que ya están elegidos. Y un huevo duro. Porque ya son los que están elegidos. Ahora mismo lo único que ocurre es que se genera, lo que está pasando en la provincia es que se genera una lucha por el poder para ver quién se va a hacer con la dirección provincial, de quién van a nombrar las listas, quién va a tener el poder en la Diputación, quién va a soltar las prebendas, va a tener las prebendas. Y para eso, ¿qué se pone ahora en marcha? Después del último resultado, y dado que la actual secretaria general no va a dimitir para que no nombren una gestora, se pone en marcha la operación 500. Y consigamos 500 delegados para ganar el Congreso. Y supongo que va a ser una lucha descarnada y en muchos momentos bastante desvergonzada. Pero bueno. Emilio. Bueno, yo estando en absoluto de acuerdo con la exposición de don Rafael, absolutamente, salvo una percepción que usted dice, esto no tiene repercusión sobre el ciudadano. Porque esto justamente no. Yo digo, sí tiene, porque lo que le está diciendo el ciudadano es, si usted venga usted a la política, que está en la línea para entrar en política. Y al final lo que le está haciendo es confirmando al ciudadano que eso es lo que hay. Por lo tanto, no podemos después reprochar que todo el que viene, pues viene a lo mismo, porque es lo que ven y no es nada nuevo. Bueno, esto desgraciadamente, como bien hemos dicho en muchas ocasiones, y los que hemos vivido dentro de los partidos, pues se da en todos los lados, ¿no? Ahora, igual que tenemos esto aquí, pues en el Partido Popular, fijaros que en el Partido Popular hay situaciones de amiguismo y de bloques que, a pesar de lo que le pase al de ese bloque, por ejemplo Saldaña,
a pesar de que le pase lo que le pase, a pesar de que lo que en política no se puede hacer o no se debe hacer y que la imagen... Bueno, pues a pesar de eso, si tú estás en este bloque, hasta soy capaz de desgastar el partido para que tú continúes, ¿no? Claro, eso ya se está, creo que, enconando demasiado los grandes partidos. Yo creo que lo que al final es lo que lleva a la abstención de la gente. Esto es lo que lleva a la abstención de la gente, bueno, al final... O la segunda parte, que es búscate un amigo para ver si puedes conseguir esto que esté en esta línea, ¿no? Porque al final todos estos compromisarios, ¿cómo se hacen? Yo no los conozco personalmente, pero entiendo que la presidenta de la Diputación, bueno, que es un perfil magnífico para ser presidenta de la Diputación, vamos, yo no hubiera dudado jamás de que tener a esta señora como presidenta de la Diputación. Me imagino que por todos los sitios donde ha ido a buscar compromisarios, estoy convencido que hacemos una letrita, ahí se ha dado muchísimas cosas por Diputación, habrá gente colocada y tal. Entonces, al final lo que se da es un show que confirmamos al ciudadano que lo que piensan de los políticos es así, y así nos va. Pero ¿os acordáis cuando esta operación 500, que ahora se pone en marcha, no es nueva en el propio Partido Socialista, en otros partidos tampoco, porque os acordáis de lo que se hablaba de esas agrupaciones a las que iban muchos de los que trabajaban en las clínicas de Pascual a afiliarse a las sedes del Partido Socialista cuando llegaban determinadas votaciones para obtener mayoría, y entonces no eran los que ahora están en la operación 500. Era cuando Salvador Pascual era medio gestor, medio Tovarich. Pero entonces, para votar en el partido no hace falta tener una antigüedad de la militancia. Bueno, según los reglamentos, yo no lo sé. Depende de los reglamentos. Entra y vota. Sí, porque... Entonces, por ejemplo, mientras no esté convocado el Congreso. Es decir, que el Congreso Provincial no está convocado todavía. A afiliar. Claro, por eso ahora se pone en marcha esa operación Robledo. rápida. Pero curiosamente, fijaros, en la forma que ahora se hace el Congreso, una vez que ya se ha elegido al secretario provincial, al secretario general, pues ahora lo que hay que elegir es a los que van a ir al Congreso para la política y la ejecutiva. Pero que entre esa gente no hay diferencias ideológicas que puedan sustentar el porqué de estas listas. Por tanto, ¿cuál es el porqué de estas diferentes listas? Pues hacerse con el poder real en las agrupaciones a niveles locales, a niveles provinciales, las listas para las futuras autonómicas, para las futuras generales, para las futuras municipales, etcétera. Eso es lo que ahora está en juego. Y después también están yo te escucho, Manolo, y me quedo un poco preocupado porque cuando despacha esta cuestión, que yo creo que es una cuestión muy importante, ¿no? La despacha con todo el mundo está de acuerdo. Yo me cuesta trabajo pensar que todo el mundo en el PSOE que yo conozco está de acuerdo, por ejemplo, con que un gobierno socialista se conforme con la ayuda de independentistas, con la ayuda de Bildu. Momento Pedro Sánchez mío. Eso no se va a discutir en Valencia. Os iba a contar el caso de Nueva Jarilla. La agrupación local de Nueva Jarilla, que tenía 10 afiliados. Sí. Y de repente, cuando se han visto las votaciones, esa gente que eran proclives, esos 10, a Irene, de repente han votado 50. Y entonces se han dado cuenta los adversarios de Irene que se había producido una afiliación masiva. Ocurre que es que en el PSOE, como sabrá Rafael, es decir, tú te puedes afiliar, vas a la agrupación, me parece que necesitas 2 avales, o te puedes afiliar por internet. Entonces, cuando te afilias por internet, le llega a la agrupación unas afiliaciones que se han hecho por internet, que van directamente a la federal, y la ejecutiva federal se la manda a la ejecutiva local y le dice, usted tiene tantos afiliados más. Entonces, a lugar a... ¿Han pagado algunas cuotas o pagan cuotas? Las cuotas ahora, antes en el PSOE, ocurría antes que de repente iba el Romero Robledo de turno y pagaba 100 cuotas. ¡Pum! Sí. Y ahora hay que pagar por banco. Claro. Lo más complicado. Y después esa parte. Y anécdotas marxistas dentro de la composición para los compromisarios, los votos. Ojo, digo, anécdotas marxistas de los hermanos Marx, que quede claro. Sí, de otra uno que no cabe. Voy a contarlo como si fuera un chiste. Uno
que va a votar una opción y como no están seguros los suyos, le ofrecen ir en las listas, las próximas municipales en un municipio, y dice, no, voy a votar entonces a la otra. ¿Por qué? Dice, porque he dicho muchas veces que yo no quiero ir a las listas y me estoy ofreciendo a las listas, pues ya no voy contigo. Mira, me preguntaba, decía Enrique, si es que te extraña que en el PSOE todo el mundo esté conforme. Bueno, yo me atengo a los hechos. El secretario general, en unas primarias en las que ha votado todo el partido, ha decidido elegir a esa persona. Y esa persona no ha ocultado qué es lo que piensa en relación a esto. Pero si esta persona ha mentido 200 veces. Pues, ¿qué me está contando? Pero 200 mentiras. Pero, hombre, por favor. No, lo que me parece es increíble que tú no veas lo que se está viendo todo el mundo. Y es que antes los focos de discrepancia que había y que se manifestaban a través de los varones, a través de sectores críticos en el PSOE, eso no existe, Enrique, eso no existe. Y antes, por lo menos, había algún varón de alguna comunidad autónoma que se mostraba arisco con determinadas posiciones. Eso ahora ya no existe, solo aquellos que ya no ocupan cargos en el partido y que escriben, llámese Ibarra, llámese el otro, que bueno, que escriben Alfonso sus artículos. Guerra, que es el nuevo líder de la derecha española. Claro, entonces eso ya es así, y a eso a lo que me estoy refiriendo. ¿Eso quiere decir que no haya gente que en su foro interno esté en contra de ese tipo de cosas? Sí, pero no lo manifiesta, y si no lo manifiesta en política eso no existe. Pero vaya el pensamiento que tú tienes de las personas. A Rafael, sí, yo pienso esto pero hago lo contrario. ¿Pero a cambio de qué? Mira, que vamos a escuchar a Rafael. En estos momentos de crisis de los partidos se da también el caso de que se ponen de manifiesto especialmente los que son eso que se llama políticos de raza. El político de raza, entre otras características, tiene la siguiente. ¿Tiene rabo? Si tú eres amigo de tus amigos dentro del partido, lo tienes crudo. Tú tienes que estar absolutamente liberado, porque tu continuidad en el cargo y en el sueldo puede estar vinculada a que te pases en el momento adecuado al bando contrincante. Pero si tú tienes amigos que te retienen, connotados, ese grupo puede pasar a ser el grupo de los perdedores y te quedas fuera. Entonces, cuando hay personajes que no tienen ligadura ninguna, ni en lo personal ni en lo profesional, esos tienen muchas posibilidades de continuar en la cúpula dirigente, y va cambiando él personalmente, sin ataduras ninguna, según la coyuntura de los partidos. Eso lleva a situaciones como, por ejemplo, en el equipo de gobierno de un ayuntamiento o de una diputación, por ejemplo la de Cádiz, pueden estar dos personas participando del gobierno de la institución. Es decir, continuamente reuniéndose, hablando de planes, hablando de presupuestos, intentando hacer la mejor gestión posible, e inmediatamente después de esa reunión donde han estado hablando de eso, uno de ellos se va a la habitación de al lado para ver cómo se carga políticamente y cómo destituyen a la que ha estado de presidenta y con la que ha estado trabajando hace un cuarto de hora. Es decir, esa libertad que se llama de político de raza puede ser también la persona que no tiene más objetivos que vivir de la política y estar en el cargo a cualquier precio, aunque ese precio arrastre parte de su vida personal y sentimental. Incluso temas secundarios. Es decir, lo primero es lo primero, y con el paso del tiempo eso va creando una cúpula dirigente del partido que puede ser, en ciertos aspectos, lo mejor de lo político y lo peor de lo personal, ¿no? Ese es un tema interesante. Y el otro tema que quiero comentar es cómo ahora Juan Espadas dice que la división en el PSOE de Cádiz es una demostración de la libertad de los afiliados y de la democracia interna del PSOE. Cuando las elecciones vengan hacia abajo, yo creo que la actitud tanto de Pedro Sánchez como de Juan Espadas será diferente respecto a
quién va a ser la cúpula dirigente en la provincia de Cádiz. Y posiblemente meta mano en acuerdos, en equilibrios políticos internos y no ponerse mirando para el horizonte diciendo a ver qué sale en la provincia de Cádiz. Yo creo que la situación será diferente. Respecto a esa actuación, ¿cuál será? Pues no se sabe de momento, ¿no? Habrá que estar esperando. Ganará Pizarro, es el que más sabe. Estará esperando, un poquito. Está esperando en la playa de Alcalá para... Y eso, como hoy estamos analizando al Partido Socialista, es así dentro del Partido Socialista, pero es que en Podemos, ¿qué ocurrió? ¿Se acuerda ya alguien de los primitivos Alegre, Rejón, Vescanza? Nadie, no. Se fueron. En el Partido Popular, ¿se acuerda alguien ya de esa de Santa María? ¿Quiénes eran? Y entonces, al final, cuando se pregunta, pero es que la gente dentro de los partidos no discrepa, la gente cada vez se ha ido dando cuenta que discrepar es situarse en el filo para caerse a donde uno no quiere caer. Y entonces, pues, se acaba. Y hoy no hay aquella contestación que había en el Partido Comunista, los renovadores, Nicolás Sartorius y compañía, en el Partido Socialista, izquierda socialista, que había núcleos organizados, pero en lo político, que tú decías, pero ¿cuál es la diferencia en política de este y este? Pues perfectamente definido estaba en eso. Eso hoy en los partidos no existe. Eso hoy en los partidos no existe. Pues los que nos están viendo el Café del Correo hoy se van a afiliar mañana. No, bueno, hay una cosa... Se van a afiliar mañana. Hay una cosa... La afiliación es muy baja dentro de los partidos. Pues, después de nuestras reflexiones... Hay una cosa complementaria a lo que estaba comentando, que es el asunto de la amistad. Se supone que personas que pertenecen a una misma organización, además de carácter político, que tiene internamente un programa, unos objetivos y tal y cual, con facilidad se pasaría de ser compañeros a ser amigos. Lamentablemente no. Los amigos se tienen fuera. ¿Por qué? Pues porque se puede presentar la coyuntura de que ese compañero que es amigo es una tara, un peso para ti, para poder negociar con cualquiera en cualquier momento y dar el salto de una barca a otra, porque esta parece que puede hundirse, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un receso y volvemos dentro de un momento. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. Queremos plantearle a ellos un tema que ya tratamos un poco por encima la semana pasada. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Cádiz decidió ayer proponer al Pleno del Ayuntamiento la adjudicación del nuevo contrato de limpieza por una duración de 10 años y un valor de 150 millones de euros a la empresa Acciona, después de los últimos meses en los que la empresa Cointer había hecho una oferta tal que se podía considerar una baja temeraria, y en virtud de una resolución del Tribunal de Contratación de la Diputación, los técnicos del Ayuntamiento de Cádiz han tenido que volver a hacer un informe, y en el nuevo informe le han planteado al Ayuntamiento, a la Corporación, que tenía que procederse a la adjudicación a Acciona. Mientras tanto, vaya por la sexta prórroga, creo, del contrato, los vehículos y los medios materiales que se está utilizando la actual UTE Sufi Cointer, que es la que se encarga de la recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad, pues son del siglo pasado, ¿no? Es decir, no digo que la ciudad esté más limpia o más sucia, lo que digo que los medios están completamente desfasados a todos sus niveles. Bueno, ¿quién empieza? Enrique, ¿empieza tú? Bueno, yo por definición
respetaría el criterio de los técnicos, ¿no? Los técnicos son los que se han estudiado los pliegos, las condiciones y lo que habrán valorado de acuerdo con un criterio técnico, y aquí no sé la política dónde entra. Es que yo no... Yo te lo digo. Sí. La política entra en que el alcalde y el delegado correspondiente tiene que entrar todos los días a las 8 de la mañana e irse al despacho de los técnicos y decir: ¿cómo va esto? ¿Qué hacemos hoy? ¿Cuándo se termina? El sábado tiene que estar esto. ¿Quién se ocupa de esto? A ti te hago responsable. Esto no puede pasar del próximo fin de mes. Esa es la Pero política. llevan 5 años, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Contradictio. Ese es el tema. No es esto o lo otro, sino el tema es la tardanza, la falta de gestión, y que el político se queda mirando lo que hacen los técnicos. Es decir, se queda en posición de sobra la política, sobra el político, sobra el cargo público. ¿Qué hace la ciudadanía pagando un sueldo a una persona que dentro del ayuntamiento y teniendo la responsabilidad política está como si fuera un ciudadano ajeno y externo al ayuntamiento, mirando a ver qué hacen los técnicos? Eso es un problema, y es una falta de gestión, y es una inutilidad política del cargo público que esté ahí. Eso te lo garantizo. Pero vamos, hay una confluencia. Aquí llegamos a un punto en que es necesario el criterio técnico para la adjudicación. Claro, claro. Los técnicos han hecho su trabajo. Todos, Claro. En todas las adjudicaciones. Perdona, entonces los técnicos han hecho su trabajo, han presentado su trabajo, y ahora ya pues el político tendrá que o rechazarlo o aceptarlo, Sí, pero ¿no? Porque eso sí es su potestad. Sí. Pero Y más, si lo rechaza tendrá que justificar, documentar las razones por las cuales se rechaza, ¿no? Pero si tú no presentas alegaciones al rechazo, tendrás que aceptar lo que porque por eso están los técnicos, no están por otra cosa, ¿no? Sí, Enrique, pero o el director del hospital, el director de un hospital está en que el cirujano que te va a operar coja este bisturí o coja este otro. Hombre, no. Usted póngale todo el instrumental para que la génesis de todo eso que estaba diciendo Rafael es que aquí ha habido 6 prórrogas. 6 prórrogas. 5 años. Que, ojo, puede justificar la primera porque llega un nuevo equipo de gobierno, resulta que le coge el tiempo, no sabe, es un contrato muy grande, es una situación, vale, perfecto. Necesito más tiempo porque yo acabo de llegar, no sé de política, me tengo que poner al día, perfecto. Pero ha empezado a llegar un momento en el que tengo la sensación de que el miedo, el desconocimiento y la irresponsabilidad han llegado a esa parte cómoda que decía Rafael. Dice, bueno, esto es de los técnicos, porque los técnicos también hay que poner su trabajo y su tiempo. Perdona, no se le ha puesto. Entonces, prórroga. Date cuenta que las prórrogas que estamos hablando era porque no estaba terminado el pliego. No estamos hablando ahora de esta situación. Es que los pliegos hay que modificarlos. Tiene que llegar a. O sea, que la culpa de los retrasos de los técnicos. Vamos a ver. La culpa de los retrasos de los técnicos. Primero contratación, luego intervención, luego la Secretaría General, no se han cumplido luego publicarlo, luego adjudicarlo. Claro, es que todo va por plazo. Es que yo conocí un alcalde. Y si un técnico incumple los plazos, tendrá que responder, pero, ¿no? Es que no hemos ido al fondo. Yo conocí a un alcalde que terminó fuera porque cogía al técnico y le decía: he visto que tiene usted horas extraordinarias por las tardes, nunca le he visto aquí. Por cierto, este asunto mañana, ¿a qué hora va a estar? Que estaba el asunto. Claro, ese es el tema. Yo de todas formas empezaría por lo general. 6 años. 6 años. La elaboración de un pliego, 6 años. Y todavía no sabemos cuándo esto va a terminar. Aún 6 años. Yo me pregunto, ¿es posible permitirse 6 años de tiempo que pueden convertirse en 7 cuando esto empiece a funcionar? Piensa en el tranvía. Pero estoy hablando en la elaboración de un pliego, que de condiciones, pues parece exagerado. Segunda cosa, los plazos. El otro día lo comentábamos. Es que, ¿qué pasa con los plazos? No se respetan los plazos ya para nada. Y además, eso hay que traducirlo en dinero. ¿Cuánto saltarse los plazos le cuesta a los ciudadanos? ¿Cuánto?
¿Cuánto? Porque el ciudadano debe saber que un ayuntamiento como este o como la mayoría de... Perdona Manolo, un pequeño paréntesis. Es que el cuánto ese es muy interesante. ¿Cuánto de ese dinero, si es cuestión de pocos funcionarios dedicados al asunto, se podían haber contratado para que eso hubiera sido más corto, claro. Y la pérdida económica menor? Claro, porque existe la posibilidad de decir, no, es que tenemos pocos técnicos en este asunto porque también cuánto se está perdiendo y cuánto hay que poner aquí para acelerar. Y ahora habría que preguntarse, en ese cuánto de dejadez y cuánto no de dejadez, a lo mejor de alguna otra cosa. Porque la gente duda. ¿Por qué las cosas se alargan? ¿Por qué el dinero que cuesta? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Pues, bueno, eso es una pregunta que no tenemos. Y sobre todo, ¿cuándo se va a empezar a notar que hay otra empresa y que mejora las condiciones de la limpieza, del material que se utiliza, etcétera, etcétera, etcétera? Porque eso es lo que verdaderamente al ciudadano le importa, y porque el tema se ha resuelto como tenía que resolverse, y tenía que resolverse que una vez que el tribunal dice aquí hay una baja, o estimamos que hay una baja temeraria, usted demuéstrenos por qué eso es así, y una vez que lo que se aporta no aclara el asunto, sino que encima lo enturbia más, pues se le dice pues a esta empresa no, y entonces a la siguiente. Yo le recomendaría al Ayuntamiento de Cádiz una cosa que solía decir siempre don Manuel Olivencia, ¿no? Los plazos vencen. Como lema, en las paredes, los plazos vencen. Pero fíjate en el despacho del alcalde, los plazos vencen. Pero fíjate todo plazo vence. Y los plazos se ponen precisamente para que la cosa esté en su tiempo. Pero fíjate si interviene la política y los matices de la política y lo que no sabe uno. ¿No te gusta el lema? Los plazos vencen. ¿Dónde le lleva incluso a las decisiones de algunos en política? Es que este procedimiento, que como bien ha explicado don Manuel, se detecta que hay una parte, entre comillas, que no se ha hecho completamente y tal, que le dice el tribunal, oiga, haga usted la tarea correcta. Cuando se hace esa tarea correcta, te dice, los propios técnicos dicen que efectivamente no es viable el tal. Bueno, pues en la primera votación, que en aquel momento se vota en contra el Ciudadanos y PSOE, porque entienden que sigue siendo la baja temeraria, pero hay una bronca, fíjate, si hay una bronca que hasta la que entonces era secretaria accidental la trasladaron de sitio, porque estaba en un sitio correcto. Bueno, pues el Partido Popular se abstiene en aquel momento, se abstiene diciendo que como en aquel momento los técnicos hacen un informe favorable, se abstienen diciendo que hay que respetar el criterio de los técnicos. Ellos llevan muchos años en el ayuntamiento y hay que respetar el criterio de los técnicos. Y como ellos respetan el criterio de los técnicos y los técnicos han dicho que es viable, adelante, después se recurre. Y no, entonces, gracias a ese voto que se abstiene el PP con esa consideración, sale adelante con los votos de Podemos, porque los otros se han quedado. Bien, pues ahora esos mismos técnicos hacen ya un informe definitivo y dicen no es viable. ¿Y ahora sabes qué dice el PP en esa comisión? Que se haga otro, que se haga otro informe, que se le vuelva a pedir. Pero entonces ahora no valen los criterios técnicos. ¿Qué ha pasado en el PP? Que han estado 20 años en el ayuntamiento. Perdona Manolo, perdona Emilio, lo que ha dicho es que le pregunten a la empresa por qué presentaba un presupuesto que era deficitario. Es decir, eso es lo que ha dicho el Partido Popular. Sí, que se le vuelva a preguntar por qué presentaba ese presupuesto inviable. Pero claro, pero sí, es que eso, una baja temeraria. Es una pregunta pertinente. Porque eso ya se le preguntó. Es pertinente. Es que eso se le pregunta. Yo creo que ya ha pasado. Perdona, eso se le pregunta, le dan 5 días para que lo presente y los técnicos, con eso que han vuelto a presentar, emiten este informe. Pero entonces el Partido Popular, ahora los técnicos, que es por los que ellos ha sido el Partido Popular el que ha mantenido esta situación, no el equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno entiendo que ha actuado correctamente. Ellos han estado, vamos a suponer que en la primera etapa, en la duda, como todos, por el informe técnico. En el momento que el informe técnico
ha dicho que efectivamente es una baja temeraria, pasa al siguiente, pues mira, han votado todos en bloque, Ciudadanos, PSOE y equipo de gobierno. El Partido Popular otra vez se abstiene, pero dice que es que ahora informe de los técnicos, que para ellos eran los grandes gurús de esta historia, ahora no les vale. Pero lo ha motivado, sí, lo ha motivado, ¿no? No lo ha motivado. Ah, que no lo ha motivado. No, para mí no lo ha motivado. Como dijo Hamlet, algo huele a podrido en Dinamarca. Yo, claro, y insisto en que el asunto está en el pleno, que sea, haber preguntado al alcalde, primero, al equipo de gobierno, primero, el que se estén tardando casi 6 años ya en la elaboración de un pliego, ¿a qué se debe? A grandísimas dificultades, enormes dificultades de elaboración técnica. Una posible respuesta es que tenemos que atender un montón de tareas y aquí no tenemos personal. Claro. Entonces, ¿cuánto esa respuesta? Claro, no, seguro, o sea, te lo garantizo. Yo no sé, me imagino que de los que estáis aquí, Rafael lo habrá visto y no sé si Emilio y Manolo lo han visto. Los pliegos y las propuestas a los pliegos, o sea, el pliego suele ser un mueble, un mueble con 10 o 15 tomos, llena. Un mueble con 10 o 15 tomos. No, esas son las ofertas, no los pliegos. No los pliegos. Claro. No, digo, es que yo he visto eso y solo conozco, conozco en la oposición a María Fernández Trujillo, que se los ha leído todos. Segundo, yo los demás, cuando yo era concejal, eso eran las ofertas que presentaba. Yo era incapaz de ponerme a leer, te decía el técnico. La oferta dice y yo me leía lo que decía el técnico, pero no era capaz de leerme la oferta. Pero es que ¿sabe qué pasa, Cádiz? Perdona, una cosa importante es que ahora, yo creo que ya Cádiz debe ser de los pocos que no, el 90% de las ciudades ya modernas y avanzadas en toda España contratan los pliegos, hay unas consultoras que hacen unos pliegos magníficos, que tanto lo es, y le dicen, hágame usted un pliego absolutamente legal para esto, y lo hacen fuera. Y no tienen que estar meses y meses. Eso es la otra posibilidad. Claro. O bien reforzar con personal funcionario o interino determinados servicios para que resuelvan esto en tiempo y forma, o bien hacer contrataciones externas, porque al final le salen las cuentas muy favorables al dinero público. Salen mejor, más barato y mejor fuera, primero, porque lo que están haciendo eso, lo están haciendo permanentemente, y es más fácil que se equivoquen en el ayuntamiento que esos. Pero fijaros, eso poco a poco nos lleva. Es la tentación, vamos a privatizar el mundo público, porque es más rentable. Yo iba. No, por favor. Pero igual que se hacen muchas cosas. Sí, ya está, pero una privatización. Pero igual que otras cosas, pero privatización. Pero yo decía antes. Es que aquí de Matute nos la cuela. Yo quiero una administración potente, profesional e independiente. Pero ¿por qué va a ser? Lo que yo quiero. ¿Por qué va a ser contraproducente? ¿Por qué va a ser contraproducente? Vamos a ver, ¿qué es la administración? ¿Qué es el Estado? ¿Somos todos? ¿Cierto o no? Entonces, hay determinadas áreas que van coincidiendo en el tiempo, igual que hay una contratación externa de un contrato como este o como otro, hay muchas otras posibilidades. Que se puede hacer no significa que esté bien. La garantía de la legalidad te lo dan los empleados públicos. Claro. Y que tú digas que una consultora te lo va a hacer mejor, o te mete una bacala para favorecer a la empresa. No, porque para eso estás tú, para supervisar. Entonces necesitan los técnicos que supervisen. Sí, pero a lo mejor es que a lo mejor en vez de 6 meses 6 meses vamos a escuchar a tu contrato a otra empresa de un liberal. Yo antes decía él contrata a otra empresa para supervisar a la primera empresa. Pero yo antes decía las dos cosas arrimadas. De lo que se trata es de preguntar, en primer lugar, decíamos, preguntar dónde estriba la complejidad para 6 años, porque al ciudadano normal y corriente le resulta absolutamente increíble que en la época de la inmediatez haya procesos que duren 6 años. Bueno, más le costaría saber lo que le cuesta el retraso. Y es mal. Eso lo decía antes, aparte de preguntar al equipo cuánto está costando eso. Y a lo que planteaba Rafael, lo que yo creo que es que las administraciones cada vez tienen que dotarse de gente mejor formada, mejor preparada, mejor pagada, porque eso es lo que nos puede dar al ciudadano pues una situación de más seguridad
que el estar dependiendo no solo ya de externalizar el servicio, que ya de hecho está hecho así, sino también el proceso. Y el proceso, dejarlo solo en manos de determinados estudios, bufetes o lo que sea, me parece que no es lo adecuado. Perdona, el esqueleto, perdona, Manolo. Súper importante del sector, que ahora por lo visto se llama EY, que es Ernst & Young. Sí. Son los que han metido el lío y la bacalá en Abengoa. Para que tú te hagas una idea, es que eso no son espíritus puros ni ángeles del Señor, claro, pero si son empresas particulares que tienen intereses. Pero es compatible. Como ese, vamos a ver. No, te digo uno. Es compatible. Vamos a ver, que la preside un gaditano, mira, por cierto. Imagínate que el esqueleto básico, por decirte algo, es el 70% y el 30%. Bueno, pues ese esqueleto, que es básico, que es la sartén con el aceite, se puede contratar fuera. Venga, y ahora tú coges y dices, pero para mi ayuntamiento lo haces tú. Claro, porque es que hay cosas que no te merece la pena perder el tiempo. No, Emilio, un segundo. Emilio, ¿tú no crees? Porque yo estoy seguro que apelo de como nuevo tú sigas hablándome así, volvemos a las 9 de la mañana, ¿eh? Como está Adam Smith, ¿eh? Está Adam Smith, pero está que se sale del pellejo, ¿eh? A las 9 de la mañana. Sí. Como siga hablando Si así. está hecha la mañana durmiendo. No, yo es que a cobrar una lotería voy. Pero no, lo que quiero decirte es lo siguiente. Bueno, cuando tú trabajabas, ¿ya no te acuerdas cuando trabajabas? Por eso ya no se acabó. Eso ya hace tiempo. pero es que nunca trabajaba. Te va a coger escriba y te va a mandar otra vez a trabajar, ¿eh? No me dijo que llega no Atlético de Madrid, estoy muy contento, hombre. Mira, lo que quiero decirte, Emilio, que apelo a la gente que nos ve, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que de 100 personas que están viendo el Café de Correo, de hoy, 95 hacen culpable a los políticos de este asunto. Sí, como es normal. El 5% lo ha explicado Rafael. Lo ha explicado Rafael. Los políticos son los técnicos, para los ciudadanos es una milonga. Si Rafael lo deja. Respecto al cuerpo técnico, desde la socialdemocracia le voy a echar un cable a Emilio y a su postura. Creo que son ambas compatibles. Claro. Es decir, instituciones con reducidos equipos de funcionarios, técnicos de alta cualificación y la posibilidad de la contratación a la calle de tareas, trabajos y programas que son esos técnicos municipales los que les presentan al político para la toma de decisiones. Yo creo que son las dos cosas compatibles. Entonces, en cascada tienes que contratar a la empresa externa y a otra empresa externa que a su vez supervise para eso estarían los funcionarios. Martín Vila. Solamente Vila. Para eso. Bueno, no, que tocaba Martín Vila, digo. Venga, vamos a hablar de Martín Vila. Sí, anuncia el concejal de, ¿cómo se llama?, Urbanismo y Movilidad y Memoria Democrática, me parece que son todas las... Creo que son todas las cosas que tiene este hombre, que dentro de... Bien conocido por él, Carranza. Dentro de año y medio no se presentará a las elecciones municipales, por lo tanto dejará de ser concejal y cumplirá los 8 años que se comprometieron todos los integrantes de estas candidaturas ante notario en permanecer como máximo en sus cargos. ¿Ante notario fue? ¿Que se comprometieron? Bueno, él ha venido aquí con un destino glorioso. Él ha basado su carrera política en quitar el nombre de Carranza al estadio y quitar la placa de Pemán de la Casa de la Nación. Ya él ha cumplido su destino. Te voy a decir, ya que estamos, también ha sido el que ha impulsado el carril bici, que ha impulsado una política de aparcamientos que podrá uno estar de acuerdo o no con ella, digo, en cuanto a los temas de movilidad. Y luego, bueno, pues en materia de urbanismo se ha empeñado en la, digamos, como gran tema, la moratoria en las viviendas con fines turísticos que, según parece, está negociando el alcalde con Fran González a espaldas de Mara. Que le pongan su nombre a una calle. Que le pongan su nombre a una calle. Bueno, yo creo que bueno, además parece que ahora mismo ha solicitado la no exclusividad del ayuntamiento para poder estar ya
incorporado a su trabajo en horario de tardes y por la mañana teniendo sus responsabilidades municipales. Yo creo que independiente de las controversias que ha originado, que han sido muchas, pero han sido muchas porque ha tocado temas muy sensibles en la ciudad. Hacer una ciudad, el carril bici, pues se verá en el futuro. Ahora se están planteando regular mediante un decreto el funcionamiento precisamente de los patinetes, de las bicicletas y eso dentro de la ciudad. El hacer peatonal las zonas que está haciendo peatonal, y si concluye con lo de la Plaza de España, etcétera, yo creo que es un concejal que en sus responsabilidades ha sido el más activo de todos los concejales que tiene la ciudad, y que se ha encontrado lógicamente enfrente a lobbies, diríamos, muy poderosos, como pueden ser el de Horeca y compañía, que le ha azuzado bastante, y él se ha puesto del lado de la defensa del ciudadano para que la ocupación de la vía pública no sea infinita. No obstante, tiene aspectos pues, que son lógicamente discutibles. El tema del cambio de nombre del Carranza, que parecía que iba a originar también mucho más de lo que ha originado, porque hoy la gente está hablando del nuevo Mirandilla como si no hubiese pasado tampoco nada más, y de la disputa, y de la gran disputa del tema de Pemán, pues ha contribuido a que Pemán sea mucho más leído, porque en Cádiz pues era un gran desconocido. Voy a hacer chiste, pero la placa de Pemán volverá a la Isabel. De todas formas, yo desde volverá aquí... Os voy a contar una cosa, creo que ninguno fuisteis a lo de Felipe González del otro día. No, finalmente no. No, pero contó una cosa Felipe González que yo he reflexionado muchas veces respecto a Martín Vila, ¿no? Dice que tardaron 3 años, cuando ellos llegan al gobierno, tardaron 3 años en hacer la ley de sanidad al objeto de debatirla lo suficiente para que fuera irreversible. Es decir, que cuando Ernest Lluch promueve que la sanidad sea universal, etcétera, etcétera, eso no tuviera marcha atrás. Y entonces tardaron 3 años en llevarla a cabo. Yo el otro día pensaba que, al margen de las opiniones que nos podamos tener sobre el cambio de nombre del estadio, la retirada de la placa de Pemán, hay un problema de ejecución de la decisión que ha provocado controversia y división hasta el punto de que el Partido Popular cogerá esa bandera para las próximas municipales, y si tiene mayoría suficiente para gobernar, el estadio volverá a llamarse Carranza y la placa de Pemán volverá a su sitio. Y eso tiene que ver, a mi juicio, con no una mala decisión, una mala gestión de la decisión, en mi opinión. Bueno, yo lo que sí quiero es primero al colectivo Horeca que no le tenga en cuenta las palabras a mi amigo a Manuel Gómez de la Torre, porque somos los dos usuarios permanentes del sector, por lo tanto... Y lo voy a seguir siendo. pero igual en algunos sitios ya te ponen la cruz y no te dejan entrar. Reservado el derecho de admisión. Que como hoy está Antonio Di María ahí con una estaca. Que como hoy en la asamblea anual de Horeca, que sepáis que por supuesto lo voy a proponer como insignia de oro los próximos años, porque somos, bueno, yo creo que grandes colaboradores. Fernando tiene otra placa. Ninguna distinción de nadie. La insignia de oro brillante del Atlético de Madrid, nada más. Para mí tiene... que se pone uno, se pone. Para mí tiene todo mi respeto. El que viene a política, que yo considere que esté equivocado o no, bueno, pues que impulsa aquello que él considera, pues bueno, de hecho, ha quedado, ¿no? En lo que han hecho, ha quedado. ¿Gustará o no gustará? ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? Ya lo que tengo más duda es que vaya a venir, si viniera un partido como fuera el Partido Popular, y fuera a cambiar nada, porque precisamente estos temas que tenemos en España, como memoria histórica, como los colectivos que cogen dinero y nadie se los audita, todo este tipo de todos estos movimientos que no, ¿vale? Todo eso lo tenemos por precisamente el complejo de la derecha. Exactamente, el complejo de la derecha. Y el complejo de la derecha llegará cuando vengan aquí y aunque haya un movimiento que diga Carranza, y dice, bueno, no vayan a pensar que somos facha con lo de Carranza, y con lo de esto, vamos a olvidarnos. Y no se hará. Pero fíjate, una cosita, tenemos que terminar, ¿eh? Una cosita nada más. La derecha sin complejos. Sin complejo que una cosita nada más, que es que ¿creéis que Horeca hubiese podido conseguir todavía más
en cuanto a ocupación de lo que se ha hecho. No, pues no sé, además no tenemos que ir de Cádiz todo. Escúchame, no llames ocupación, acomodación. Con otro concejal, pues yo sinceramente creo que... No, está bien. Yo creo que no, bueno, está bien. A ver, ¿departamento de dedicatorias? Bueno, primero mandarle un fuerte abrazo y mi pésame a la familia de Justo Mata, colaborador que en temas periodísticos tuve la ocasión de vivir con él en Publicaciones del Sur. Bueno, una persona encantadora, entrañable y un forofo de la Semana Santa y de todo lo que comprende a esa parte de la fiesta gaditana. Y posteriormente también mandar un recuerdo a nuestro querido amigo Javier Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios, que nos sigue habitualmente, y especialmente también a Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que tuve ocasión de estar con él y con Javier, y le he dicho que le mandaremos el programa para que vea que en Cádiz también se sigue a la economía de Ayuso. Bueno, pues después de estas... Te ha salido un bueno. Este meeting liberal de Emilio, damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre y a Rafael Garófano sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.